Una vez más, mi saludo y un abrazo fraterno para todos. Estamos de nuevo dispuestos a buscar a Dios. Como todos los días lo digo, a abrir nuestro corazón y permitir que Dios escriba allí el mensaje del día y mantener ese corazón abierto para que todos los que están a nuestro alrededor puedan leer ese mensaje, esa realidad de Dios en nosotros. Hoy, como todos los días, empecemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y digamos a Dios lo siguiente. Omnipotente y misericordiosísimo Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos de haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para gloria de tu santo nombre. Amén. Bueno, con esta oración de humildad delante de Dios, en la que reconocemos la necesidad permanente que tenemos de su misericordia, vamos a iniciar la reflexión de hoy con la asistencia del Espíritu Santo. Tenemos una serie de temas que hemos venido abordando en todos estos días, temas que de pronto ameritan mucha más profundidad, mucha más concentración, de pronto consideración, más bien es la palabra, y temas que tienen que ver con lo que Dios quiere en nuestra vida, con lo que significa para nosotros ser cristianos, ser hijos de Dios. Bueno, tenemos entonces en este instante eh, la propuesta del Espíritu Santo a continuar meditando sobre estas cosas. Ayer estábamos hablando de un tema muy especial que es la intimidad, lo que significa tener intimidad con Dios y la importancia de poder tener una intimidad con Cristo Jesús, el conocimiento de Dios y un diálogo abierto con Él cada día, donde nosotros en la intimidad podamos darnos el lujo de ser vulnerables. Y esa vulnerabilidad nos lleva a nosotros a hablarle a Dios de una manera clara sobre nuestras dudas, sobre nuestras angustias, sobre nuestra falta de esperanza, sobre nuestra poca fe. Allí en lo profundo de nuestro corazón sabemos qué nos hace falta para poder cumplir cada día con la demanda de Dios, con lo que Él quiere que nosotros seamos. Siempre Él, siempre Él nos está poniendo un estándar de vida. Su espíritu está siempre frente a nosotros, diciéndonos y desnudando nuestro corazón y con mucho amor nos recuerda las cosas que necesitamos apropiar para estar agradándole permanentemente. Y la pregunta de cada día debe ser, oh Dios, ¿yo qué hago hoy? ¿Qué debo hacer hoy para vivir una vida, para tener una experiencia que a ti te agrade? ¿Qué debo hacer hoy para agradarte? Bueno, hoy vamos a tener una reflexión interesante y yo titulé el devocional de hoy como la oración del apóstol. Ustedes saben que los apóstoles fueron inicialmente los 12 discípulos que eligió el Señor para que formen parte de su círculo más cercano, más íntimo. Estos apóstoles recibieron el soplo
del Espíritu Santo, Jesús dijo, recibid el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Y luego ellos estuvieron también formando parte de los 120 que estuvieron en el aposento alto el día de Pentecostés. Bueno, estos apóstoles tuvieron básicamente la misión de propagar, de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Esa experiencia la encontramos narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí se nos dice a nosotros cómo fue que ellos iniciaron esta gran misión que Cristo Jesús les encomendó. Una de esas experiencias da fruto. Pablo está entonces predicando en Éfeso, en Corinto, en Éfeso, y allí entonces hay uno de sus grandes discípulos que tiempo después de haber escuchado a Pablo y de haber estado con Pablo, se retira a una ciudad llamada Colosa y allí entonces se establece la iglesia de los colosenses. Los colosenses tenían ciertos problemas, ciertas dificultades que no es en este momento oportuno empezar a hablar de eso. Pero Pablo hace una carta para ellos, inicia dándole gracias a Dios por ellos, por la vocación cristiana, por su amor entre ellos. Y bueno, hace una oración. Y esa oración está en el capítulo primero entre los versículos 9 y 12. Y Pablo ora por la iglesia de Colosa en estos términos. Dice, por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, o sea, está refiriéndose al momento en que Epafras anuncia que tiene una comunidad cristiana en Colosa. Entonces, dice Pablo que por esta razón y otras que menciona en las gracias que da a Dios por ellos. Desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en él, conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Bueno, una sola lectura no hace que nosotros comprendamos adecuadamente lo que quiere decir Pablo en todo esto que está siendo objeto de su oración por la iglesia. Podemos nosotros hacer una abstracción y podemos situarnos como parte de la iglesia por la cual está orando el apóstol. Yo estoy seguro que en estos términos Pablo no solamente oraba por la iglesia de Colosa, sino por todas las iglesias que estaban siendo establecidas como fruto de la evangelización de los apóstoles. Voy a hacer un desglose rápido de lo que Pablo está estableciendo en esta oración. Las intenciones de él son entonces, en primer lugar, para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. En segundo lugar, para que ellos puedan caminar dignamente, agradándole en todo sentido, dando frutos de buenas obras y creciendo en todo conocimiento. Para Pablo era muy importante que cada día la iglesia, cada miembro de la iglesia camine dignamente. Y la dignidad a la que hace referencia el apóstol es inherente a el título de hijos de Dios. Si nosotros nos decimos hijos de Dios, si nos decimos cristianos, discípulos de Cristo, entonces tenemos que tener una conducta ajustada a esa verdad que estamos declarando. Y eso implica ser agradables a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que decimos, dando frutos de buenas obras, obrando siempre para que el reino de Dios crezca, para que el reino de Dios sea evidente en las personas que están alrededor nuestro.
y creciendo en conocimiento. Dios es un ser infinito, su bondad, su amor y su sabiduría son infinitas, así que no nos alcanzará nunca la existencia, ni en esta vida ni en la otra, para cada día estar conociendo más a Dios. También está hablando el apóstol acerca de la necesidad que tiene la iglesia de ser fortalecida según el poder de Dios. De estas cosas vamos a estar hablando en estos días. También dice que ora por la perseverancia y por la paciencia de ellos, para que esta perseverancia y paciencia sea vivida con gozo en sus corazones. Y también dice que da gracias a Dios por la capacidad que les ha dado para compartir la herencia de los santos. Bueno, ¿qué había en la mente del apóstol cuando estaba escribiendo todo esto? Vamos entonces a iniciar hoy con una rápida consideración acerca del primer ítem. Recuerden, estamos hablando de la oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia de Colosa, que se encuentra en el capítulo primero de la carta a los Colosenses, entre los versículos 9 y 12. El primer ítem, entonces, es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Preguntémonos entonces en este instante, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Hemos hablado mucho de eso, ¿no? Hemos hablado de que Dios tiene un plan para nosotros. Hemos hablado de que Dios quiere hacer de nosotros una nueva criatura. Dios quiere que nosotros volvamos a empezar, que la vida pasada la dejemos atrás por el misterio de Cristo, por la opción que nos da Cristo en la cruz, que nazcamos de nuevo. Y en esa nueva vida, Él quiere forjarnos y hacer que nosotros comprendamos cada día cuál fue el propósito que Él tuvo al llamarnos a la existencia. De esto ya hemos estado hablando todos estos días, ¿no? Primero fuimos un proyecto en el corazón de Dios. Pero en el fondo, ¿cuál es el deseo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, estamos frente a un Dios que es inmutable. Y un Dios inmutable quiere decir que es un Dios que no cambia. Insisto en que algunas personas se obstinan en decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento y no es así. En el fondo, el mensaje revelado, el propósito de Dios es el mismo. Dios no cambia. Así que cuando nosotros leemos el profeta Miqueas en el capítulo 6, en el versículo 8, responde directamente esta pregunta que estamos formulando. Dios dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que es lo que Dios espera de ti. Solamente practicar la justicia, amar la misericordia y andar humilde ante tu Dios y ser humilde ante tu Dios. Solamente amar la justicia, o sea, practicar la justicia, amar la misericordia y ser humilde ante Dios. Esas tres cosas es lo que Dios quiere de nosotros. Y ya se lo declaraba al profeta Miqueas. ¿Qué significa en el fondo ser cristiano? Exactamente eso. Amar la justicia. ¿Y cuál es la justicia o cuál es el criterio de justicia para la mentalidad cristiana? Pues la justicia nosotros la vemos realizada en la cruz. Adán y Eva pecaron y toda la raza humana contaminó su mente, se degradó. Ya en su mente no solamente existía el bien, sino que también ahora existía la malicia, el mal. Bueno, hacer justicia es resarcir ese grave daño que hizo el pecado en la naturaleza humana.
Hacer justicia fue lo que Cristo Jesús hizo. Tomó naturaleza de hombre, naturaleza humana, y nunca pecó. Él mismo se ofreció como víctima en el tiempo de la Pascua y se ofreció como una víctima perfecta. Ya no se trataba de animalitos, sino que Él era la víctima perfecta. Ya no se necesitaron más sacrificios por el pecado. Él fue el sacrificio perfecto. Y la justicia entonces se operó en el momento en que Él como hombre lo hizo. Y entonces Pablo dice que así como por un hombre que fue Adán entró el pecado en el mundo, por otro hombre que es Jesucristo vino la salvación, la restauración. Allí es donde cobra sentido esta palabra que tanto mencionamos nosotros, la restauración. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú sabes la bondad y comprendes perfectamente la bondad de lo que Él hizo en la cruz, sabes que Él lo hizo por ti, por amor a ti, a todo el género humano, y que siendo discípulo del Señor, caminando por sus pasos, trasegando el sendero que Él dejó marcado, nosotros vamos también a llegar a la presencia del Padre. Eso es lo que San Pablo está diciendo en la última petición a Dios por los colosenses. Dice, y dando gracias a Dios por habernos capacitado para compartir la herencia de los santos. San Pablo lo tenía bien claro y su oración por la iglesia era eso. Ahora, ¿cómo nos capacita el Señor? Pues haciendo todas estas cosas, practicando todas estas cosas que Pablo enumera como petición a Dios por la iglesia. Hoy estamos entonces meditando sobre el primer ítem que Pablo esboza en su oración y es el conocimiento de su voluntad. Y estamos diciendo que el Dios inmutable y perfecto ya había respondido esa pregunta en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 8, dice que lo que Él quiere de un hombre o de los hombres es que hagan justicia, que amemos la misericordia y ser humildes ante Dios. Pues ya hemos comprendido lo que significa la justicia. Jesús hizo justicia. Cristo Jesús hizo justicia. Ante la injusticia del pecado, con su santidad estableció la justicia. Juntamente con la justicia, el hombre recibió la misericordia de Dios. Esa justicia que hizo propició, Cristo Jesús en la cruz, dio un espacio amplio y sin límites al amor de Dios en la vida de cada ser humano. O sea, la plenitud de su misericordia se derramó sobre la creación. Ya no era una misericordia parcial, ya no era una misericordia que tenía que estar encajada en los condicionamientos de la ley del Antiguo Testamento. Ahora es una misericordia plena. Ahora es un amor que Dios derrama sobre su creación por la obra de Cristo. Y nosotros amamos la misericordia cuando comprendemos ese amor que Dios derrama sobre nuestra vida a raíz del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces entendemos dos cosas, que Cristo Jesús propició la justicia para mí y entonces el amor de Dios vino sobre mi vida y ese amor yo lo comprendo en términos de libertad. Puedo dejar de ser esa criatura vieja, esa criatura antigua que estaba sometida al pecado, que vivía esclavo del pecado. Ahora tengo la posibilidad de nacer de nuevo. Ahora tengo la posibilidad de iniciar una nueva vida. Y todo eso sin que yo haya hecho ningún mérito para conseguirlo. Así que eso debe producir en mi corazón humildad. Debo ser humilde ante Dios. Así que ya desde el profeta Miqueas, Dios estaba anunciándole
a la raza humana la justicia que Cristo Jesús iba a establecer, ese amor misericordioso sin límites e infinito sobre toda la creación y la necesidad de ser humildes ante Dios. Entender que ahora nos vamos a relacionar con Dios desde el ser y no desde el ego. Hay dos formas en las cuales nosotros nos relacionamos con las personas, con nuestros semejantes. Una forma es desde el ego. El ego siempre está hablando de mí. Entonces priman mis consideraciones, priman mis propósitos. El ego exige, el ego domina, el ego se enseñorea del otro. El ego es egoísta, el ego es arbitrario, el ego es injusto. Por eso son tan complicadas las relaciones humanas entre nosotros cuando no tenemos a Cristo Jesús. Pero cuando nosotros nos aprendemos a relacionar desde el ser, entonces preguntamos, ¿quién es el ser? ¿Quién soy yo? Y la única respuesta que podemos encontrar desde la teología es, yo soy un hijo de Dios. Y soy un hijo de Dios porque Cristo Jesús lo hizo posible. Esa convicción, esa certeza profunda debe hacer en mí un ser humilde ante Dios. Entonces, cuando yo empiezo a relacionarme con los demás desde el ser, desde esa vivencia interna de Cristo Jesús en mi corazón, entonces la justicia y el trato justo y honesto es evidente. Allí entonces empiezo a llevar una vida según lo que quería el apóstol Pablo cuando dice andar dignamente, que nosotros tengamos una vida agradándole a Dios en todo tiempo, cada momento, cada segundo. Es allí cuando nosotros damos frutos de buenas obras y crecemos en conocimiento. Qué importante es nosotros poder comprender cómo en Cristo Jesús tiene sentido toda nuestra existencia. Recuerda, nos podemos relacionar desde el ego o nos podemos relacionar desde el ser. Y cuando nos preguntamos desde el ser, ¿qué significa eso para mí? ¿Quién soy realmente? Entonces, tengo una respuesta por la misericordia de Dios. Soy un hijo de Dios. Y esa condición, ese estado de dignidad, lo pude adoptar, lo pude obtener única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo. Él lo hizo posible. Así que amar la misericordia es amar nuestra salvación. Amar la misericordia de Dios es no cesar de darle gracias a Dios porque nos hizo dignos de estar capacitándonos cada día para compartir la herencia de los santos. El pecado había mutilado la posibilidad de que el hombre viviera eternamente junto a Dios, porque tenía su imagen y su semejanza, porque fue hecho para gobernar la creación. Satanás nos odia y nos quitó esa opción, eliminó esa opción y nos enemistó con Dios. Ahora que yo tengo en Jesucristo la posibilidad de recuperar ese estatus, de volver a nacer de nuevo, de ser regenerado por la obra del Espíritu Santo, no hay en mi mente posibilidad de que yo logre comprender la dimensión infinita del amor y de la misericordia de Dios. ¿Cuánto me amó Dios? ¿Cuánto ama Dios la creación? ¿Cuánto ama Dios los hijos que hizo a su imagen y su semejanza? Bueno, amar la misericordia tiene que tener un fruto en nuestras vidas, y es que tenemos que tener un carácter compasivo y orientado al perdón. Siempre
voy a estar recordando de dónde me sacó Dios a mí, cuánto me perdonó Dios a mí, cuánto hizo Dios por mí. Y voy a tener eso muy claro cuando alguien me ofenda, cuando alguien me falte a mi dignidad. Y voy a decirle a Dios una oración por esta persona, así como Pablo lo hizo por la iglesia de Coloso. Voy a pedirle al Señor que me enseñe a perdonar, que me haga más humilde, porque el rencor, el resentimiento es pecado. Es simple y sencillamente la negación de la misericordia de Dios en mí. Jesús habló de esto varias veces, cuando ponía ejemplos y decía que a un hombre se le perdonó una deuda grande, y cuando salió de la presencia del Señor que le perdonó la deuda, se encontró a una persona que le debía muy poco y se enfureció con esta persona y lo envió a la cárcel hasta que no le pagara lo poco que le debía. Entonces el Señor lo reprendió y le dijo, ¿por qué era tan inmisericordia? Y también lo envió a la cárcel. Se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida de dónde nos está sacando Dios. Así que no hay excusa para no perdonar. No hay excusa para mantener el cáncer del odio en nuestro corazón. Todo aquel que odia es porque no ha podido comprender el amor y la misericordia de Dios que nos hace humildes. Muchas personas le dicen a uno, yo quiero aprender a ser humilde delante de Dios. Nunca vas a poder ser humilde delante de Dios si primero no consideras su amor y su misericordia. Y para poder considerar su amor y su misericordia, tienes que saber quién eras tú y de dónde te sacó el Señor. Bueno, reconozcamos nuestra dependencia de Dios cada día en oración y busquemos su voluntad y la guía para nuestras vidas. Ese debe ser el centro de nuestra oración, de nuestro diálogo con Él. No es posible hablar con Dios sin humildad. No es posible ninguna oración si no está enmarcada en nuestra dependencia de Él, en ese reconocimiento absoluto de que sin Él no podemos hacer nada. Y cada día en oración busquemos la guía de Dios para nuestras vidas. Los dejo pensando entonces en esta oración que hizo el apóstol Pablo por la iglesia de Colosa. Léanlo después de este devocional, si ustedes quieren. Capítulo primero de Pablo a los Colosenses, entre los versículos 9 y 12. Y también el versículo 8 del capítulo sexto de el profeta Miqueas, donde él le dice al hombre qué es lo que él quiere: hacer justicia, amar la misericordia y ser humildes ante él. Padre, en el nombre de Jesús, espero que este mensaje corto haya llegado con claridad al corazón de cada uno de estos mis hermanos, que son tu iglesia. Padre Santo, asístenos con tu bondad, con tu inteligencia, con tu misericordia cada día, para que podamos comprender en Cristo Jesús el sentido profundo de nuestra vida. Oramos, Señor, por este día que sigue. Oramos por la experiencia de cada uno de nosotros delante de ti. Y oramos para que cada uno de nosotros pueda tener hoy un día que te agrade, que en nosotros haya buenas obras, que en nosotros haya evidencia de amar la justicia, que en nosotros el perdón y la misericordia sean frutos del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. En el nombre de Jesús, Padre Santo, cubro esta tu iglesia con la sangre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te pido que ángeles del cielo desciendan a cuidarlos, a protegerlos,
Líbralos del maligno, Señor, y provéeles a cada uno de ellos el sustento que hoy dignamente necesitan. Lo que sea que necesite tu iglesia, provéela, Señor. Al que no tiene empleo, dárselo. Al que esté enfermo, sánalo, Señor. Al que no tenga remesa en su alacena, provéela. Padre, tú eres la fuente de toda bendición. En ti confiamos, en ti esperamos, porque en ti vivimos y existimos. Amén. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana nuevamente. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Amén.